Buenos días, profesor. En este video voy a exponerle sobre Teodoro Adorno, voy a tratar sobre algunos de sus datos biográficos, vamos a hablar sobre sus posturas filosóficas, sus postulaciones, también sobre qué filósofos influyeron en el mismo y cómo ha sido su legado o su influencia en otros autores. Así que bueno, sin más, vamos a pasar con la biografía. Bueno, vamos con los datos biográficos de Teodoro Adorno. Teodoro Adorno nace en el año 1903 en la ciudad de Frankfurt, en el noreste alemán. Este autor, desde una edad ciertamente temprana, cuando estaba cursando el bachillerato, llegó a leer o a estudiar las obras de Immanuel Kant, lo cual despertaron su interés por su filosofía, por el autor, lo cual también lo influenció con sus diferentes postulaciones filosóficas, y pues es una de sus influencias. Gracias a estos primeros acercamientos con la filosofía, Teodoro Adorno decide estudiar sociología y filosofía en la Universidad de Goethe en Frankfurt, también, bueno, claramente en Alemania. Termina sus estudios en 1924 y posteriormente se va a Viena a estudiar música. ¿Por qué? Realmente el hecho de que estudia música, y es importante saberlo porque lo podríamos relacionar con parte de sus teorías. La razón por la que estudia música es porque su madre llegó a ser pianista, fue música, por lo que tiene también sus influencias de su madre en cuanto al gusto, ese gusto como por la música. Luego vuelve a Alemania, y al ser un hombre judío, al ser una persona judía, y la llegada del socialismo nazista a Alemania, este autor debe refugiarse en un país diferente a Alemania, por lo que se va a Inglaterra, comienza a enseñar en la Universidad de Oxford. Posteriormente tiene que también trasladarse otra vez a Nueva York, precisamente a la Universidad de Columbia, y 4 años después del fin de la guerra, Teodoro Adorno vuelve a Alemania. Es uno de los principales representantes de la Escuela de Frankfurt y de la teoría crítica. Listo. Vamos a pasar a las posturas filosóficas más importantes o más relevantes o más interesantes de este autor. Adorno tiene una cantidad extensa de posturas filosóficas, pero sacamos 3 posturas que considero yo las más interesantes que tiene el mismo. Vamos a empezar por la teoría crítica de la sociedad. En la teoría crítica de la sociedad se postula o se centra en analizar cómo algunas estructuras como sociales, económicas o culturales pueden llegar a ser una forma de dominación, principalmente por el hecho de que no solamente se centran en explicar el mundo, sino que también se centran en transformarlo, pero no de una manera convencional, sino que de una manera en la cual homogenizan al individuo. ¿Cómo? Por ejemplo, en las estructuras capitalistas se induce al individuo al consumismo masivo y a que solamente se centra como en el lucro, inducir al individuo al consumo masivo, lo cual puede homogenizar al individuo y hace que no tenga ese pensamiento crítico. También pasa en cosas como los medios de comunicación, el cine. Los gustos se homogenizan y el pensamiento crítico del individuo no puede desarrollarse. Es algo parecido como al pensamiento auténtico. El individuo no puede desarrollar un pensamiento auténtico y se convierte al final en lo mismo que los demás, por lo que eso para Adorno no era algo verdaderamente positivo, y precisamente por eso es una teoría, es la teoría crítica de la sociedad. Listo, aquí tenemos la segunda postura, que es la industria cultural. La crítica a la misma tiene que ver con las maneras de expresar cultura, de expresar, por ejemplo, es el arte, es la radio, es la televisión, entre
entre otras, etcétera. Esto se basa en que, por ejemplo, las obras de arte se estandarizan, se pierde esa autonomía del arte al intentar seguir como con el patrón que funciona con el único fin de que se llegue al consumo masivo. Adorno dice que aunque llegue a millones de personas, realmente no las impacta verdaderamente, sino que solamente las mantiene conformes, pero no hay mucho más, lo cual hace de que todos piensen hasta cierta parte algo muy parecido y realmente no haya un pensamiento muy auténtico. Ahora, también tenemos ejemplos como en las telecomunicaciones, por ejemplo la radio o la televisión, en la cual podemos ver que en cuanto una fórmula de entretenimiento o de expresar cultura se vuelve exitosa o es buena, todos los productos que vamos a ver de la misma van a ser muy parecidos, por lo que volvemos a lo mismo, se induce al consumidor a lo mismo, al conformismo, puede llegar incluso a que el consumidor tenga pensamientos fascistas, y por eso mismo se homogeniza como esa opinión o ese pensamiento social y crítico del individuo, principalmente mediante estos sistemas capitalistas que tanto critica Adorno. Vamos con la tercera postura, la cual es la dialéctica negativa. Antes de ir a la dialéctica negativa de Adorno, vamos a pasar por la dialéctica hegeliana de Hegel. Esta propone de que toda contradicción puede ser resuelta en una sola unidad. ¿De qué manera? En la dialéctica hegeliana se propone de que tenemos una tesis y la contradicción viene con la antítesis. La manera de solucionar esto y llegar a resolverlo en una unidad es mediante la síntesis. Todo esto se resuelve, como claramente lo dije anteriormente, en una unidad. Ahora, Adorno no lo ve así, y de ahí llega la dialéctica negativa. Adorno en la dialéctica negativa rechaza esto. No está de acuerdo con la dialéctica hegeliana, porque para él vivimos en una sociedad llena de contradicciones y solucionarlas mediante esa síntesis realmente no es tan efectivo, ya que para él no pueden ser borradas. Para Adorno realmente no debíamos cerrar ese tipo de problemas. La filosofía para él debía centrarse en mantener visibles los conflictos. Debemos entender también qué es negativa. En la dialéctica negativa, ¿qué significa esta pequeña parte de acá? ¿Qué significa esta palabra? La dialéctica negativa no busca darle un fin, darle un cierre, darle una síntesis a los problemas, sino que, como previamente lo dije, hacerlos visibles. Y aquellas cosas que la sociedad reprime, oculta o pretende que se haya cerrado, realmente que lo tengamos presente y nunca reprimamos o nos olvidemos de aquellos conflictos que tenemos en la sociedad. Un ejemplo de esto es cómo la sociedad moderna nos habla del progreso, de la libertad y del avance. Ahora, de lo que nos olvidamos en ocasiones es del conflicto y de cómo esos conflictos, como la desigualdad, como la pobreza, como la violencia, como la corrupción, a veces son sintetizados y son olvidados por la sociedad, por lo que para Adorno debemos tener en cuenta todo ese tipo de cosas para poder tener una buena postura crítica. Vamos a ver las influencias que recibe Teodoro Adorno durante su vida como autor filosófico. Tenemos para empezar la Escuela de Frankfurt, la cual entre sus compañeros de la Escuela de Frankfurt o sus colegas de la Escuela de Frankfurt tenemos a Max Horkheimer y a Walter Benjamin. Son dos de sus como grandes influencias para poder postular la teoría crítica y la de la industria cultural. Me parece que es de las más interesantes, de las más llamativas, principalmente porque
critican que la sociedad o el sistema capitalista tiende a uniformar y a manipular al individuo, por lo que me parece que es una muy importante y muy interesante de este autor. Después tenemos a Hegel, el cual influencia en el tema de la dialéctica. Tenemos a Karl Marx, en el cual pues tenemos las estructuras socioeconómicas. Podríamos decir que gracias a, digamos, a autores como Marx, por ejemplo, podemos explicar el hecho del por qué Theodor Adorno realmente no está tan de acuerdo con cosas como el capitalismo o, por ejemplo, con el consumismo con el que se encontró, por ejemplo, en Estados Unidos, mientras que era un refugiado de la guerra. Y después tenemos a Freud, que entre sus influencias está la psicología de masas. Aquí lo mismo tenemos ese tipo de cosas, ya que relacionadas con cosas como el consumismo, como el arte, como una manera de simplemente verlo de una manera comercial. Y gracias a estos también, pues claramente tenemos que viene también eso de la teoría crítica, la industria cultural y los temas previamente vistos, sus postulaciones previamente vistas. Ahora, digamos que vamos a darle como su mención honorífica o el que pues, digamos que lo motiva a estudiar filosofía, y es Kant. Tenemos que Kant viene como la influencia de Kant en cuanto a la crítica y a la estética. Tengamos en cuenta de que a Theodor Adorno era un gran, digamos, fanático, una persona a la cual le gustaba el arte y la música, por lo que llegamos a este concepto de la autonomía del arte, en parte gracias a Kant y a sus estudios en Viena sobre la música. Tenemos esas críticas o ese tipo de cosas al arte como tal y al cómo la vivimos como sociedad y cómo a veces puede ser tratada como solamente un producto, por lo que esas son las influencias. ¿Cuáles son los filósofos los cuales fueron influenciados por Theodor Adorno? Bueno, tenemos a 4 autores y filósofos los cuales fueron influenciados por Theodor. Entre ellos está Herbert Marcuse y Max Horkheimer. Estos dos son filósofos o autores que pertenecen como a su generación de la escuela de Frankfurt, así como ellos influyeron en Teodoro, en Adorno. Adorno influyó en ellos, ya que compartían ideas y pues con ello claramente elaboraron la teoría crítica. Después tenemos a Jürgen Habermas, el cual llegó a discutir con él y gracias a tuvo una influencia de Adorno al influenciarlo en tener una crítica social. Después tenemos a Axel Honneth. Este ya pertenece a la 3ª generación de la escuela de Frankfurt y básicamente algo parecido a lo de los autores anteriores. También tenemos de que la influencia o la trascendencia de las propuestas de Adorno no solo se limita a autores, sino que a diferentes industrias, como por ejemplo la del cine o este tipo de maneras de expresar el arte. También en la crítica del cine y el cómo se ve la cultura en muchas ocasiones como solamente una manera de mover masas y por medio de esas masas que solamente se vea como una manera comercial el hecho de hacer arte. Por lo que estos es como esto y lo que dije son las maneras en las que Adorno trascendió a la historia mediante diferentes autores y mediante diferentes ideologías, las cuales se han quedado para la historia. También, bueno, claramente la sociología fue una persona muy importante para la sociología y eso es todo.